está siendo de bendición ese tiempo. El Señor nos está edificando a través de su Evangelio y nos está siempre mostrando más claramente su Evangelio, ¿verdad?, en cada tema, poco a poco. Y pues damos gracias a Dios por todos los participantes. Doy gracias también al Señor por permitirme en esta ocasión compartir el Evangelio pues con ustedes. Un privilegio realmente para mí. Así que vamos a orar. Voy a pedir que se pongan en pie un segundo para que, ¿verdad?, no vaya a ser que ahí sentadito, cerrados los ojos, peligroso se duerma alguno, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor, por Jesús, quien es el Cristo. Gracias, Señor, por revelarnos este Evangelio, Señor. Gracias por mostrarnos esta gracia, Señor. Padre, te pedimos que nos la sigas mostrando, Señor, hasta el final. Lo necesitamos, Señor. Y que tu Evangelio, Señor, sea claro en nosotros, Señor. Que podamos verdaderamente permanecer contigo, así como predicaba el pastor Stan hace un momento. Que el estar contigo no sea solamente una idea, un concepto, sino una realidad, Señor, por medio de tu Evangelio y de tu Hijo, que Jesús es el Cristo. Háblanos en esta tarde, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Ok, vamos a ir a Segunda Timoteo, segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, segunda Timoteo, capítulo 1. Disculpen que como que me quiere comenzar un poquito de gripe y me están saliendo un poquito de usted sabe qué. Ok, lo tiene segunda Timoteo. Yo voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente, en la NTV, porque pues siento que es como más claro el lenguaje de lo que se quiere decir acá, ¿verdad? Quizás no hay traducción perfecta, pero en esta ocasión creo que sí. Esta nos ayuda más. No sé si podemos encender esta luz, si no es en el favor, estoy algo choco. Entonces ahí al Eduardo, si nos podemos encender esta luz, gracias. Ok, vamos a leer 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Gracias, excelentísimo, buenísimo, gracias. Que ya está un poco oscuro y la luz pega atrás y le da sombra acá. Ok, dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículo, vamos a leer nada más los versículos 8 al 15, o 16, creo, cuando vino, hasta el 18, dice así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, o sea, del Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo por ello, porque yo sé en quién
he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo conformado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre su bondad especial para el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda me fue en Éfeso. Amén. Muy bien. Bueno, esos versículos siento yo como que sintetizan un poco el mensaje, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? El mensaje de la segunda epístola a Timoteo, ¿verdad? Porque hablan de los temas que ya vamos a mencionar. Estuve leyendo la primera y la segunda epístola y meditando en ellas antes de preparar este mensaje. El Señor me puso eso, y pues siento que aquí hay un mensaje muy especial. Bueno, sentí que el Señor me dio un mensaje especial que es para nosotros, y espero que no equivocarme, ¿verdad? Pero le he puesto a este mensaje un mensaje final, porque déjenme explicarles que analizando la primera y la segunda epístola, pero más que todo la segunda epístola, es como que Pablo está prácticamente casi despidiéndose de Timoteo, y no es como en la primera epístola que le da instrucciones sobre los que quieren ser pastores, diáconos, a las viudas y muchas cosas. Entonces como que ese es otro enfoque en el sentido de que es más ministerial. Pero en la segunda epístola a Timoteo es lo que he leído ahorita, en parte el mensaje. ¿Y qué es lo que he leído ahorita? Bueno, el Evangelio. He leído el Evangelio. Ahí dice, pues Dios nos salvó en el versículo 9 y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero hay más versículos que nos hablan del Evangelio ahí. Pero no solo eso, sino que también habla del sufrimiento que está teniendo Pablo. Le dice en el versículo 12, porque yo estoy sufriendo aquí en prisión. Entonces el mensaje final que Pablo está dando a Timoteo lo he sintetizado en 3 puntos. El primer punto es que Pablo le dice a Timoteo en esta epístola y en parte de la primera, que él se tiene que aferrar al Evangelio y guardar su pureza. Aferrar al Evangelio y guardar su pureza. Ese es el mensaje como final que Pablo le está dando a Timoteo. Aférrate al Evangelio y guarda su pureza. Ya vamos a entrar en detalle, ¿verdad? ¿Por qué les digo eso? Pero el segundo punto que Pablo le dice a Timoteo es que él debe de hacer diligentemente la evangelización.
de seguir haciendo diligentemente la evangelización. Vamos a entrar en detalles también en ese punto. Y el tercer punto es que le dice Pablo a Timoteo que se debe de preparar para padecer por el evangelio antes de su venida. Se debe de preparar para padecer, para sufrir por el evangelio antes de su venida. Entonces esos tres puntos creo que sintetizan un poco el mensaje, ¿verdad?, de la segunda epístola y en parte de la primera. Usted anótelos y usted examínelos, y si me equivoqué me escribe después y me dice: pastor, de que creo que no, ¿verdad? No, son bromas. Usted me dice, ¿verdad?, lo que piensa, pero yo siento que esto es el mensaje final. Y déjeme decirle algo, o sea, Timoteo representa de alguna manera a la iglesia fiel. Es el hijo espiritual de Pablo. Es el hijo espiritual de Pablo. Es el hijo amado. Es el discípulo amado. Es el mejor discípulo que Pablo tiene. Amén. Amén, hermanos. Are you here? Are you still here? Entonces, es el mejor discípulo que Pablo tiene, Timoteo. Entonces, ¿y Pablo quién es? Pablo, él dice ahí: y Dios me eligió, versículo 11, para que sea predicador, apóstol y maestro de la buena noticia. Fíjense, él es apóstol, entonces, de la buena noticia. Entonces, Dios nos está dando un mensaje por medio de Pablo a Timoteo, un mensaje final para la iglesia. Y venía un poquito inseguro de esto, pero cuando predicó el pastor Parco en la mañana, el Señor me lo confirmó. Fíjense, sentí, ¿verdad?, como una confirmación por lo que él habló, ¿verdad? Usted lo escuchó, no vamos a entrar en detalles. Bueno, entremos al primer punto: aferrarse al evangelio, que es la primera recomendación que Pablo le da. Aferrarse al evangelio y guardar su pureza. Entonces, Timoteo tiene que hacer eso. Vamos a leer los versículos nuevamente, los versículos 13 y 14, que ya leímos. Dice así: aférrate, le dice, al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado, fíjese cómo dice esta versión, por eso me gusta: guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. ¿Qué es eso? El evangelio. Amén. Entonces, ahí en esos dos versículos lo están sintetizando el mensaje y la recomendación principal a Timoteo y a nosotros, a la iglesia. ¿Cuál es? Aférrate, en primer lugar. Le dice: aférrate a esa sana enseñanza, aférrate al evangelio. Eso es aferrarse, es creerlo profundamente hasta el final, lambano, como lo hemos aprendido en las lecciones. Amén. Entonces, Timoteo tenía que hacer eso, ¿verdad? Dice que por medio de la fe y el amor que ha recibido, pero también dice que mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Eso de guardar con sumo cuidado es un poco diferente a aferrarse, en el sentido de que aferrarse es creer hasta el final, pero guardar con sumo cuidado es guardarlo para que no se contamine, para que no se diluya, para que no se pierda,
para que no se contamine el Evangelio. Amén. Estamos, hermanos. Los veo así como bien sorprendidos, casi a todos. No sé qué pasará. No, ¿verdad? Estamos bien. Ok. Entonces, Pablo está haciendo esa recomendación. Y es que las epístolas a Timoteo muestran que desde el principio del ministerio de Timoteo, así como en el del ministerio de Pablo, sufrieron y tuvieron que lidiar con los que se desviaban y se apartaban de la fe y del Evangelio. Entonces, por eso le dice y le está dando esa recomendación: aférrate y guárdala con sumo cuidado de no contaminarla. Entonces vamos a sin perder 2 Timoteo, vamos a buscar 1 Timoteo. 1 Timoteo, solo para ver cómo le dice aquí, cómo le habla en el versículo 19 y 20. Dice versículo, fíjese cómo dice aquí. Nuevamente le dice en 1:19, 1 Timoteo 1:19, aférrate a tu fe en Cristo. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Esto es bien interesante que vamos a hablar aquí. Y mantén limpia tu conciencia. Porque algunas personas desobedecieron a propósito. Fíjense cómo dice esta versión. Desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia. Y como resultado, su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos, etcétera, la verdad que yo los expulsé y los entregué a Satanás, etcétera. Pero mire qué interesante que aquí le está diciendo lo mismo que ella le dijo en la segunda. Le sigue diciendo, estos son años de diferencia más, porque esta es la primera epístola, honestamente no sé cuántos años hay de diferencia, pero hay una gran diferencia en el mensaje, desde la primera a la segunda. O sea, aquí estaba como comenzando el ministerio de Timoteo y no sabía muchas cosas, y allá ya era un pastor, pues, prácticamente. Entonces, pero siempre le dice en la primera, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Es porque nosotros, amados hermanos, en la medida que nosotros nos aferramos y vamos conociendo el Evangelio y vamos teniendo una relación personal con el Evangelio nos va alumbrando, nos va iluminando, nos va mostrando nuestras carencias, nuestras debilidades, pero también nuestro pecado. Qué bueno por eso, ¿no? Por lo menos uno. ¿Lo ha mostrado? No, Señor. Nos va mostrando nuestro pecado. Y miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo Pablo. Isaías, ya saben, ¿verdad? Que, ¿verdad? Soy inmundo de labios, etc. Cuando nos encontramos con el Evangelio, cuando nos encontramos con Dios, Él nos revela. Y entonces, pero ahí, hermanos amados, depende de nosotros el mantener una limpia conciencia o no. Wow. Y por eso es que naufragan muchos. ¿Por qué? Porque Satanás tiene su posición de un lado, su oposición de un lado, pero el mantener una limpia conciencia ya es de nosotros, porque es entre Dios y nosotros que nos está mostrando el pecado de nosotros. Entonces, si nosotros toleramos, y nosotros toleramos, hermano, nosotros vamos tolerando. Aquí sí que no voy a dar ningún amén, pero yo creo que sí, que nosotros vamos tolerando, pero no deberíamos, porque en la medida en que
vamos conociendo el Evangelio realmente y nos vamos encontrando con el Evangelio, nosotros ya no vamos tolerando. ¿Por qué? Porque vamos amando y creyendo más el Evangelio, ¿o no? Y no queremos perderlo, y queremos estar, y vamos descubriendo la maravilla que es estar en el Evangelio. Pero al principio es algo sencillo porque no hay profundidad. Amén. Entonces, si buscamos rápidamente el Salmo 139, este es un pasaje muy conocido, Salmo 139, pues en el cual sabemos que está asombrado David por cómo Dios lo conoce de una manera tan estrecha y tan profunda a él, y termina su oración David aquí en el versículo 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, dice. Señálame cualquiera cosa que en mí te ofenda. Wow. Y guíame por el camino de la vida eterna. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero nosotros lo toleramos. Nosotros, ese engaño, ¿verdad?, el pecado, pensamos que no hay, ¿verdad? Pero Pablo le dice, si quieres estar aferrado y verdaderamente aferrarte al Evangelio, tienes que mantener esa limpia conciencia. Es que no se puede. Me acuerdo que el pastor Cho, en varias prédicas, en una precisamente de Colombia, él dice que no podemos orar más de un minuto o de poquito tiempo. ¿Por qué? Por el pecado que hay en nosotros. Ya se acabó la oración, ya de la relación, dice eso. Entonces, pues Pablo le manda a Timoteo a aferrarse. Y vamos a volver a Timoteo, a ver otros pasajes para que nos muestran, siempre en 1 Timoteo, nomás que ahora vamos a ir al capítulo 4, estamos viendo cómo Pablo le muestra el mensaje final a Timoteo, que es que tiene que aferrarse al Evangelio, que tiene que guardar con sumo cuidado eso, con sumo cuidado, como lo más valioso. Adán no lo hizo. Adán no lo hizo, Adán lo menospreció, Adán no lo valoró, no sabía realmente lo que tenía, no sabía. Y nosotros ya nos dimos cuenta. Pregunto, ¿no? Espero que en la medida que vamos profundizando en el Evangelio nos vamos dando cuenta de la maravilla que es y tenemos el tesoro, la grandeza. Amén. Entonces, 1 Timoteo capítulo 4 dice el versículo 1 y 2. No, perdón, no es 1 Timoteo 4. Quiero ver, 1 Timoteo 4, 1 y 2. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos días algunos se apartarán, fíjese, de la fe verdadera, o sea, del Evangelio. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. No mantienen una limpia conciencia. Tiene muerta la conciencia, ya la conciencia ya no le dicta nada, ya no le hacen caso. Es que tenemos que hacerle caso a lo que Dios nos muestra y ser sinceros con nosotros mismos. Por eso la oración que hacía David, ¿verdad? Examíname y muéstrame, pero que cuando me digas, que lo tome en cuenta y que me ponga cuentas contigo.
que sea honesto contigo para estar en el Evangelio, para aferrarme al Evangelio, porque si no, se vuelve teoría, si no, es religiosidad. Entonces, pero aquí hay algo interesante, porque dice que también, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Bueno, hoy por la mañana el pastor Park hablaba de eso, de ese río que quiere ahogar a pues la última iglesia, que somos nosotros. Entonces, y lo tremendo es que esos ríos no crean que van a venir de la prosperidad o de otras cosas, van a venir de adentro, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Que pues es delicado eso. Entonces, aquí lo está ya diciendo la palabra, es el mensaje final. Se apartarán de la fe, ¿verdad? Porque van a escuchar. ¿Pero por qué? Porque tienen no tienen una limpia conciencia. O sea, no tienen esa limpia conciencia. Entonces, dice pues que vamos a ver unos versículos más, versículos 6 y 8 de ahí de 1 Timoteo 4. Dice: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Fíjense cómo dice aquí: entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios, así traduce esta versión. Creo que es la piedad, ¿verdad? La piedad. En otras versiones aquel día que nos predicaba el pastor Mu, nos decía que esa palabra piedad pues es bien difícil de traducir, pero aquí la está traduciendo como la sumisión a Dios. Entonces es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Y el versículo 16, fíjese, el versículo 16, 1 Timoteo 4:16. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Wow, tremendo, ¿verdad? Dice: ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. ¿Por qué? Bueno, es ahí donde tenemos que ser sinceros con nosotros y con el Señor y ver si realmente nuestra vida está acorde a la fe que debe de ser en el Evangelio y al Evangelio mismo. Porque si no, entonces, y de hecho, pues cuando examinamos nuestra vida vemos que hay carencias. Y cuando examinamos nuestra fe en el Evangelio también hay carencias, ¿o no? Claro que sí, las hay. Entonces, lo necesitamos. Por eso necesitamos realmente ser humildes y aferrarnos más al Evangelio, ¿verdad? Y con sumo cuidado disponernos más. La obra de Satanás arreciará por medio de los que se apartan de la verdad. Vamos a ver ahora 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 al 14. Este es el primer punto en que estamos recordándole, ¿verdad?, que Pablo le está diciendo que se aferre al Evangelio, que es lo más importante, como mensaje final, ¿verdad?, a Timoteo. 1 Timoteo 6, 11 al 14 dice: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida, sujeta a Dios.
junto con la fe, el amor y la perseverancia y la amabilidad, dice aquí. Pelea la buena batalla de la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilatos, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti, desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Bueno, era hasta el 14, pero sí, hasta el 14, está bien, está muy bien. Entonces aquí ya termina la epístola y las instrucciones finales que le está dando a Timoteo, le está diciendo lo mismo: pelea la buena batalla de la fe verdadera. Y nuevamente, aférrate a la vida eterna, aférrate al Cristo, aférrate al Evangelio, al que Dios te llamó y te dio, y tú diste testimonio. Obedece este mandamiento y nadie podrá encontrar una falta, ¿verdad? Entonces, pues ese es lo más importante que Pablo estaba diciendo a Timoteo, que se aferrara al Evangelio hasta el final y que lo cuidara con sumo cuidado. Pues eso, no hay cosa más importante que nosotros podemos hacer que ocuparnos del Evangelio, que verdaderamente permanecer en el Evangelio y verlo como lo más importante de nuestras vidas. Pues gloria a Dios que el Señor nos permite venir a esta conferencia. Imagínense, si Dios nos ha permitido venir hasta aquí, a Brasil, entonces es porque realmente pues el Señor quiere que nosotros, cree que somos dignos de llegar hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Y de estar aferrados a Él, y Él quiere que estemos aferrados a Él, pero tenemos que ser honestos con nosotros y el Señor, y mantener esa limpia conciencia, no engañarnos, porque fíjense que allí es cuando se apartan de la fe. O sea, no es tanto que hay una dilución, que Satanás muestre, también, ¿verdad? Se puede, que Satanás engañe por algo que ven diferente en el Evangelio o algo, ¿verdad? Eso es posible. Pero creo que la mayoría de los falsos maestros se engañan porque llega un momento de que su vida no está conforme al Evangelio, y ya no puede ser conforme al Evangelio, no la quieren arreglar conforme al Evangelio, y entonces desechan el Evangelio y siguen su Evangelio. Ok, entonces pasemos al segundo punto: hacer diligentemente la evangelización. Ese es el otro punto. Bueno, el primer punto es determinante, aferrarse al Evangelio, pero el segundo punto también, hacer diligentemente la evangelización. Vamos a volver a 2 Timoteo, donde comenzamos, 2 Timoteo capítulo 1. Y ahí en el versículo 6, mire lo que dice. Dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que no te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí. Entonces aquí pues Pablo claramente está haciéndole un llamado a Timoteo. Tú tienes un don
No sé si era el don de poder compartir el evangelio, evangelizar, evangelista, lo que sea, no lo sé. Pero interesante que le dice, pues, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Aquí dice espíritu de temor y timidez, sino que de amor y autodisciplina, dice, pero me gusta más como dice la otra versión, de amor, de poder y dominio propio, algo así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Timoteo, pues, quizás se estaba amedrentando en el ministerio, ¿verdad? Para que Pablo le diga eso. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, y aviva ese don que te fue dado. Y da testimonio, no te avergüences de dar testimonio del Señor y de mí también, que estoy preso. Entonces, está haciendo un claro llamado, ¿verdad?, a hacer la evangelización y a seguir dando testimonio, pues, porque pues ustedes saben de que a todos nos pasa que bajamos la guardia muchas veces, pues, ¿verdad?, a la hora de hacer la evangelización, y no debería. Pero claro, pues es resultado de lo que nos estamos aferrando y creyendo el evangelio. Entonces, pues, que el Señor nos ayude, pues, a estar bien aferrados al evangelio y como resultado dar testimonio de su Hijo. Ok, veamos 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Porque dice, porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, dice esta versión. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Entonces aquí claramente Pablo le está mostrando a Timoteo de que este tiempo va a llegar. Este tiempo va a llegar a la iglesia. No es que en el tiempo de Timoteo iba a pasar y ya pasó. No, es que va a pasar eso. Porque eso es lo que Dios nos está mostrando a nosotros. Que eso va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida enseñanza, sólida y sana enseñanza. O sea, el evangelio no lo van a querer escuchar. Ya. Lo van a contar repetitivo, que no, que tantas cosas. Entonces ya no lo van a querer escuchar. Ese tiempo va a venir. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que percatarnos también en qué tiempo estamos viviendo. Tenemos que darnos cuenta en qué tiempo estamos viviendo ahora. Mire qué lindo el lugar donde estamos. Y nuestros hermanos de Brasil nos han traído. Estamos aquí con el equipo de Corea, etcétera. O sea, pero esto un día no va a ser. Esto un día se va a acabar.
Esto un día no va a pasar. Ay, pastor, no predique otra cosa. Pues que ese es el futuro. Es que tenemos que entender el tiempo que estamos ahora. El tiempo es el tiempo que dijo el Señor: miren, alcen los ojos, porque los campos ya están blancos para la siega. Entonces ese es el tiempo que estamos ahora. Pero va a venir un tiempo en que ya no van a querer escuchar el Evangelio. Se va a acabar. Se va a terminar eso. Y por otra parte va a comenzar, ¿verdad?, el sufrimiento y la persecución de la iglesia, que es lo que nos dice Mateo 24. Si buscamos rápidamente Mateo 24. Entonces, por eso es un mensaje final, pues, que Pablo está dando a Timoteo y que nos está dando el Señor a nosotros, ¿verdad? Que nos aferremos al Evangelio, que hagamos la evangelización ahorita que podemos y que corramos lo más rápido posible por hacer la evangelización, que entremos a las naciones, etc. Pero porque un día ya no se va a poder. Y así como van las cosas, amados hermanos, esto usted sabe que va bien acelerado. No sé si nos hemos dado cuenta o no, pero debemos de darnos cuenta por eso, como el tiempo que estamos viviendo y que va bien acelerado. Entonces tenemos que aprovechar ese tiempo. Entonces Mateo 24, solo vamos a leer los versículos 9 al 14. Dice: entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y será predicado la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirán, y entonces vendrá el fin. Entonces, esto es para nosotros. Va a venir un tiempo que vamos a sufrir esto. Entonces vamos al tercer punto, y el tercer punto es que pues el Señor nos prepare, y que debemos de prepararnos para padecer por el Evangelio antes de su venida. Cuando preparaba esto, se me venía a la mente que este tiempo final es como, no sé si se han fijado unos videos que salen ahí en las redes de unos puentes que están así como en laguitos o en lugares donde hay agua, pero son puentes que no tienen agarradero y que son así movedizos, ¿verdad? Entonces que se sube la gente y comienzan a mecer el puente, y hay bastante gente, pero a medida que va agarrando impulso, la gente se va cayendo y va saliendo, y van saliendo, y algunos por más que se agarran y que luchan, salen volando, pero hay algunos que no, que le hacen así, o sea que van con el ritmo del puente y no se caen. No sé si lo han visto. Entonces eso es lo que va a pasar al final. Al final quedan muy pocos, porque pues no cayeron, se aferraron, pero es lo que va a suceder. O sea, aquí Dios nos está dando el mapa en Mateo 24. Mateo 24 es el mapa de nosotros. Y entonces ahorita estamos en un tiempo que Dios nos está permitiendo hacer la evangelización, correr, compartir, llenarnos del Evangelio, afirmarnos en el Evangelio, ¿o no? Es lo que estamos haciendo aquí. O sea, este tiempo
lo debemos de aprovechar al máximo posible. Tenemos que sacarle el jugo a este tiempo, que no importa que nos dé sueño, que estemos cansados, no importa que no durmamos bien. Yo anoche no he dormido, he dormido 1 hora es lo mucho, pero no podía dormir, no sé si porque me tomé unos cafés, o no sé, el calor, no sé qué pasó, o el demonio, no sé qué pasó, pero no pude dormir casi. Entonces, pero no importa, aquí estamos. Entonces, así que tenemos que aprovecharlo al máximo y pues determinar la evangelización en El Salvador, Centroamérica y las naciones que el Señor nos permita hacerla y correr por hacer la evangelización. Entonces, pues vamos a ir a 2 Timoteo, nuevamente vamos terminando. Creo que lo voy a terminar antes del tiempo que me ha asignado. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Y dice: así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Y en el capítulo 2 le dice: soporta las aflicciones o los sufrimientos, dice, junto conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces está pues claro que vamos a sufrir, que vamos a padecer por el Evangelio. Entonces, pero quizás eso no lo tenemos tan claro. Está claro en la Escritura, pero nosotros no ahorita no nos cabe casi que ella va a hacer eso, o que podamos pasar por eso. No nos pasa, o sea, no, y quizás no estamos listos ni preparados. Y que yo voy cortando casi el tema aquí porque sé que no, o sea, entrar en esto es como conflictivo, porque o sea, Dios nos tiene que ir preparando en la medida que vamos entrando en el Evangelio, ¿verdad? Más y más, pero que sepamos que aquí está la agenda de Dios, el mapa de Dios, y es lo que va a pasar. Es que es el final, es que somos los últimos, es que tenemos el privilegio tan grande de que se nos ha confiado el Evangelio al final de los tiempos y de correr para ver la venida del Señor. Somos la generación que vamos a ver la venida del Señor. Nadie más la ha podido ver, sino que nosotros vamos a poderla ver. Dice, busque 2 Timoteo capítulo 3, ya vamos a ir terminando, versículos 1 al 3. Le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán todo lo que es bueno, etc. Pero aquí está anunciando, ¿verdad?, que en los últimos tiempos no solo no van a escuchar, no van a tener interés ya de escuchar el Evangelio, sino que así va a ser el carácter de las personas en los últimos tiempos. Bueno, como en los días de Noé, dijo el Señor, así será la venida del Hijo del Hombre, que la gente no le interesaba ya nada de lo. Y eso lo vemos claramente nosotros cuando hacemos el evangelismo, que realmente son muy pocas personas las que ahora les interesa una respuesta espiritual a sus vidas. La mayoría de las personas ya están cansados, y más tarde, otro día, te voy a escuchar, etc. Entonces, pero mientras todavía nosotros podamos, nosotros tenemos la bendición ahí en nuestro país, que hay una libertad tremenda
para hacer el evangelismo. Yo creo que aquí en Brasil también, y en varios países en que estamos, México, etcétera, hay una libertad que Dios nos permite hacer y correr, ¿verdad? Y mientras se pueda, aunque todo, como le digo, se va estrechando, porque si usted se nota, lo que está haciendo el demonio es como ejerciendo un control preciso y exhaustivo sobre las multitudes y sobre la gente, ¿verdad? Como el que tiene China, etcétera, y otras naciones. Entonces, en El Salvador algo parecido está comenzando. Entonces, bueno, pero no me voy a meter en temas políticos, pero lo que quiero decir es que, pues, nos van a controlar y nos van a tener bien controlados. Pero nosotros ahora podemos hacer el evangelismo y la evangelización. Ahora lo podemos hacer. Ahora podemos correr. Y este es el tiempo. Y los campos ya están blancos. Y nosotros tenemos que correr y hacer la evangelización para ver la venida del Señor, para celebrar la venida del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude para terminar. Y vamos a terminar con unos versículos ahí en 2 Timoteo, capítulo 4. Los últimos que vamos a leer. 4, del 3 al 5. Dice: llegará el tiempo, dice esta versión, en que la gente no escuchará más la sólida enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantenerte la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Wow. Lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Pero no tengas miedo de sufrir. Que el Señor nos ayude y nos prepare para cuando venga ese tiempo. Amén, amados hermanos. Vamos a orar entonces. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra, por tu evangelio y por este mensaje que Pablo está dando a Timoteo, este mensaje, Señor, a su hijo amado, a su discípulo fiel. En esta hora, Señor, que nosotros podamos comprender este mensaje, Señor, y prepararnos, aferrarnos a tu evangelio cada vez más, Señor, valorarlo, Señor, con todo nuestro corazón y creerlo con toda nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a mantener esa limpia conciencia, Señor, delante de ti, para que no sea tropiezo, Señor, y no podamos apartar de este evangelio, Señor, sino que mantenernos hasta el fin. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos. Amén.